fútbol, tú lo sabes bien, Jorge. En un entrenamiento tú llevas los mandos de todo y lo que está surgiendo es lo que en tu cabeza tenías pensado para que el jugador desarrollara. Pero en un partido no. En un partido no, ¿por qué? Porque se dan cosas que tú hiciste, pero se dan muchas cosas que a pesar de haberlas hecho, hay un rival, hay una situación emocional, hay tantas cosas que lo que generan son situaciones imprevistas. Por eso yo hay muchas veces que digo que nosotros, esas partes que entrenamos diseccionando el juego del fútbol a nivel ofensivo, defensivo, creando tareas, es trabajar desde el consciente. Claro, Pero luego el futbolista trabaja desde el inconsciente. Esto es como cuando vas manejando el coche. claro, claro. Yo siempre pongo ese ejemplo. O sea, cuando uno va manejando el coche, hay veces que llega al lugar de destino y no sabe cómo ha llegado, porque iba pensando en otras cosas. Bueno, pues es el piloto automático que llevamos dentro de haber hecho ese recorrido tantas veces que nuestro cerebro es como que se divide en dos cachos y hay una parte del cerebro como que va grabando todo lo que es como ir entrenando el cerebro para hacer algo en concreto, ¿de Claro. acuerdo? Y la otra parte del cerebro es como que la tenemos para otras cosas, para otras cosas. Entonces, esta parte me lleva al lugar y con la otra estoy haciendo otras cosas. Estoy pensando en, no sé, pues que tengo que pagar tal factura de no sé qué, pero aquí tengo una parte del cerebro que me está llevando al lugar de destino. Y esto en el fútbol ocurre lo mismo. Hay una parte del cerebro donde grabamos todos los principios del juego y hay otra parte del cerebro que es la que a medida que van ocurriendo cosas toma decisiones agarrando herramientas de esta parte Claro. del cerebro. No hay más, no hay más. Entonces, ¿qué ocurre? El entrenador es muy importante también que entienda de que hacer fútbol en los entrenamientos es aprender del propio fútbol. Por eso yo siempre he dicho de que hay un montón de metodologías. Hay un Claro. montón de metodologías. Está el método Korber dedicado a la técnica, está la periodización táctica o el microciclo estructurado de Seirulog, que está en base a la competición. Todo lo que se hace en esas dos metodologías está en base a la competición. Hay un montón de metodologías, pero luego hay una metodología que es universal, que es la del maestro fútbol, Jorge, la del Claro. maestro fútbol. Y hacer fútbol es importantísimo no solamente para el jugador, sino para nosotros como entrenadores también, para nosotros como entrenadores, porque vamos también nuestro cerebro a educarlo para que pueda anticipar situaciones, porque claro, Claro. tú como entrenador, tú le puedes decir en cada balón al jugador lo que tiene que hacer, no porque llegas tarde. Cuando le estás diciendo, el Claro. jugador ya tuvo que hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Tú lo que sí puedes hacer es entrenar tu mente para saber desde lo que está pasando ahora qué es lo que va a pasar dentro de 5 minutos. Entonces tú al jugador ya le estás diciendo lo que va a ocurrir, con lo cual el jugador ya está preparando los mecanismos para solventar ese problema. Claro. Entonces, la única manera de entrenar nuestro cerebro como entrenadores es hacer fútbol, Jorge. No hay más. Mister, y ahí hay una cuestión muy interesante que plantea, porque cuando yo hace años empezaba a trabajar con el profe Richard Páez, que él fue por Europa, regresó a Venezuela y trajo una serie de conceptos e ideas diferentes. Inclusive aquí él empezó a promulgar el fútbol 7, el fútbol 9, porque no se jugaba, hace 20 años no se jugaba acá en Venezuela fútbol 7, fútbol 9. Entonces, todo eso, ¿por qué vino? Porque en ese aspecto cognitivo que usted está planteando, de por lo menos de llevar el fútbol, siempre terminar con fútbol, yo, escuchándolo a usted, escuchando al profe Richard, lo que uno va tomando como experiencia, eso va a todos los niveles, porque también va al fútbol formativo. Y yo les pongo porque a veces juega un fútbol 5, un fútbol 7, termina un entrenamiento con una serie de tareas realizadas de manera analítica o globales, pero no se termina con fútbol, no se termina con juego. Y para mí la esencia del juego. Yo a lo mejor no lo llevo a 30 minutos, pero sí por lo menos hacer 2 tiempos de 7, 8 minutos, 10 minutos, de manera que el jugador tenga esa libertad de desarrollar todos los conceptos que vivió en la sesión. Y también te da una retroalimentación como entrenador porque tú vuelves nuevamente a ver cómo se está desarrollando ese patrón de comportamiento que está buscando. Entonces yo siempre le digo a los entrenadores, inclusive en fútbol formativo, le digo, terminen con juego para que los niños puedan desarrollar unos 15 o 20 minutos en tiempo fraccionado de juego y que tengan la libertad de ellos desarrollar el propio juego y su aprendizaje. Hombre, yo
Pongo, por ejemplo, los 30 minutos, pero que pueden ser 20, como tú dices, Jorge, que puede Claro, ser... El tema es terminar con fútbol, ¿verdad? Yo lo que pasa que digo que si tú entrenas 90 minutos y con un equipo de infantiles o de juveniles, por ejemplo, entrenas 90 minutos cada día o 2 horas, porque en Venezuela yo cuando estaba, pues era más fácil entrenar un poquito más de tiempo. Aquí en España los clubes de fútbol base tienen tantos equipos y tienen tan pocos campos que al final lo que hacen es, bueno, que tienen muy poco tiempo los entrenadores, ¿verdad? Pero vamos a poner como mínimo que tienes 90 minutos. Entonces, yo divido los 90 minutos en tres partes, pensando en el jugador, pero pensando también en el equipo, porque tú fíjate, si tu equipo, por ejemplo, todo lo que hace lo hace en espacios reducidos, las acciones técnicas que aparecen en los espacios reducidos son siempre las mismas. Es decir, ¿van a aparecer pases? Sí, van a aparecer muchísimos pases, pero van a aparecer pases de la misma distancia, porque en un espacio reducido la pelota no puede ir fuera del espacio. No sé si me estoy claro. explicando. Sí, sí, Entonces, ¿qué claro. ocurre? Ya no es que tú estés trabajando esa acción técnica y que tus jugadores evidentemente la van a mejorar el pase corto y el pase medio muchísimo, pero luego no le pidas a tus jugadores o a tu equipo que después de haber jugado en un sector del campo 3 o 4 toques cortos, haber atraído al rival, que de repente encuentres una conexión de giro, es decir, un jugador que esté bien perfilado y que de repente te haga un cambio de orientación de 30 metros. No te va a hacer un cambio de orientación de 30 metros porque es que no lo ha hecho nunca entrenando, no lo ha hecho nunca. Entonces, ¿qué ocurre? La única manera de que aparezcan las 3 dimensiones que el jugador afronta dentro del juego, porque el jugador afronta 3 dimensiones, una muy reducida, que es cuando está con la pelota o cuando está defendiendo la pelota directamente. Hay otra dimensión un poquito más amplia, que es yo lo llamo la jugada, que es la zona fuerte del juego, que son esos jugadores que están más cercanos, tanto en ataque como en defensa, y que tienen que resolver a nivel de posicionamiento, a nivel de actitud y a nivel de tomas de decisión, ¿verdad? En un espacio pequeño. Pero luego están los jugadores alejados. Están los jugadores alejados, que suelen ser los más importantes. Y no solamente porque esos jugadores alejados son los que después de haber atraído al equipo rival están más liberados y de repente con una conexión de giro buscas un cambio de orientación y ya tienes un 1 contra 1 con profundidad para arriba, ¿verdad? No solamente eso, sino que los más alejados, el simple hecho de que se coloquen en líneas de pase correctas o que estén en defensa equilibrando bien, es decir, colocándose entre el rival que ellos tendrían que controlar, pero ayudando a los que están más cercanos. No sé si me estoy explicando, a los compañeros más Sí, sí, cercanos. sí, Entonces, ¿qué claro. ocurre? Que como si tú no haces fútbol, si tú no trabajas luego en una dimensión amplia, Claro. los jugadores no saben jugar a 15 o 20 o 25 metros de la pelota, no saben posicionarse, no saben elegir, el que tiene la pelota nunca va a ver ese pase, y ese pase es Claro. importantísimo, porque si tú haces todo en situaciones reducidas, tu equipo va a jugar así el domingo. Va a jugar así el domingo. ¿Qué ocurre? Si tu equipo no es capaz de alternar corto, 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 largo, ¿qué es lo que ocurre con el corto, corto, corto? Que terminas perdiendo el balón ahí. Claro. Profe, Porque y hay dos cosas. estás atrayendo más de lo que querías atraer. Claro. Y hay dos cosas muy, muy importantes en ese planteamiento, porque no solamente es cuando se ataca, pienso yo, ¿no? En el sentido de los jugadores que deben quedar alejados, sino también cuando se defiende, porque a veces Claro. cuando se está atacando, fíjate, eso pasa mucho en jugadores de 15, 16, 17 años que han tenido, no tienen esa cultura de vigilancia defensiva, de presionar, y cuando se hacen espacios grandes, se queda una línea de fondo o un central se queda muy alejado del posible pase más cercano. Entonces, eso que usted dice es muy importante en la forma didáctica de entender el juego, porque yo siempre lo planteo, digo, ¿qué hace un extremo? A veces un extremo cuando no ve que no recibe el balón, se viene a buscar contacto con el balón, o un 9 que no le llega la pelota, baja a buscar cuando debe entender que debe fijar o debe jugar a los espacios, y lo otro son los espacios, el comprender los espacios, que yo creo que la mejor manera de entenderlo es cuando tú juegas en esos espacios normales que te da la cancha, en esas dimensiones. Es así. Yo por eso vuelvo a repetir que el entrenamiento de 90 minutos, y me da igual trabajar con alevines que trabajar con profesionales. Yo hacía lo mismo no sé, por ponerte un ejemplo, con el Sporting hace ya 20 y pico años, alevín, Claro,
que luego hice con la Unión Deportiva Las Palmas con el primer equipo. O sea, evidentemente la exigencia no es la misma, evidentemente el marco que tú propones al jugador no es el mismo porque es mucho más complejo, Claro. pero el armazón del entrenamiento era el mismo. O sea, había 30 minutos para trabajar la técnica individual contextualizada dentro de la posición para el futbolista, es decir, porque hay una técnica para el lateral, hay una técnica para el central, evidentemente hay unas técnicas genéricas para todos los jugadores, pero luego hay unos aspectos técnicos que diferencian el juego por fuera del juego por dentro, del juego más adelante, del juego de espaldas, del juego de cara, ¿verdad? Esto es así. Entonces, ¿qué ocurre? Contextualizar lo que voy a hacer es muy importante, ¿verdad? Entonces, yo tenía siempre 30 minutos para ese tema de la técnica, una técnica que luego poco a poco iba convirtiendo en la táctica de la técnica porque era el empleo de esa acción técnica, pero ya metida dentro del contexto del juego a nivel de lo que estaba ocurriendo, la toma de decisión, ¿de acuerdo? Otros 30 minutos donde en 4 días de entrenamiento o 5 días de entrenamiento a la semana, pues lo que hacía era ir pasando por todos los momentos del juego, por ataque, por defensa, por las dos transiciones, por el balón parado. Tenía 5 días para ir pasando por todo eso. Y tenía 30 minutos, los segundos 30 minutos, ¿vale? Para trabajar esas acciones técnicas que, vuelvo a repetir, diseccionaba del juego del fútbol, del plan de partido, del modelo de juego que uno quería darle a su equipo, ¿de acuerdo? Iba transportándolo a esos segundos 30 minutos y luego siempre terminaba con 30 minutos de fútbol. Siempre terminaba. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú vas haciendo esto todos los días y al final el jugador va creciendo. Para que tu equipo crezca, Claro. tienen que crecer todos los jugadores. Y los jugadores no solamente crecen siendo niños, ¿eh? Tú has entrenado profesionales muchos años, Jorge, y lo sabes perfectamente, que el futbolista profesional, la técnica, tiene que seguir trabajándola por la sencilla razón de que si pierde el timing de la técnica, que no es lo mismo que la teoría o la práctica de la técnica, el timing ya es ese momento donde empleo tal acción dentro del juego, que tiene que ser en ese momento preciso, si no, no hay éxito. Si no, no hay éxito, ¿de acuerdo? Entonces el futbolista profesional necesita ese timing, como Nadal lleva toda la vida haciendo paralelos, haciendo revés, haciendo smash, y dices tú, ¿y por qué hace toda la vida lo mismo? Porque el día que pierde el timing, ha perdido el campeonato del mundo. Ha perdido el campeonato del mundo en una bola, en una sola bola. Lo ha perdido. Entonces, tú eso no lo puedes perder. ¿Qué ocurre? Evidentemente, luego eso hay que llevarlo al juego. Es cuando aparecen estos momentos del juego, que hay que trabajar los 30 minutos. Pero luego yo sigo diciendo, que para que tu equipo juegue en los 3 carriles verticales del campo, que la pelota pase de dentro a fuera, de fuera a dentro, que la alternancia del pase corto, corto, medio, largo, que es lo que machaca al rival, porque al rival, si tú le juegas corto, 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 llega un momento que ellos se adaptan defensivamente a esa manera tuya de actuar y no estás consiguiendo nada. Tú cuando haces algo en el campo como equipo es porque vas a hacer todo lo contrario después para sorprender. No sé si me explico. Si estás jugando corto por el lado izquierdo es porque quieres atacar por el lado derecho. Si estás jugando en largo primero es porque luego quieres empezar construyendo en juego corto desde acá. Si estás construyendo en corto es porque quieres que te vengan para jugar luego en largo, ¿verdad? En el fútbol siempre hay que hacer lo contrario de lo que realmente quiero hacer, porque tienes que engañar al rival. Entonces, la única manera de conseguir que tu equipo, tus jugadores, esto lo tengan muy claro, es construir entrenamientos que pasen por estas 3 dimensiones, Jorge. Yo no veo otra manera, porque si no, al final, vuelvo a repetir, es crear ese cerebro que hablábamos antes, habilitarlo para un tipo de pase. Mira, dicen que la mejor canción de la historia de la música es de Led Zeppelin. Dicen que es la mejor canción de la música. Dicen los expertos, no por un gusto musical, ¿eh? Y dicen que es la mejor canción, que es Una escalera al cielo, me parece que se llama, pero en inglés. Una escalera al cielo. Bueno, pues dicen que es la mejor canción porque hay unos cambios de ritmo en los graves, en los agudos, en las notas, en no sé qué más, que lo que hacen es una canción larguísima, porque creo que dura 9 o 10 minutos, un montón,
¿de acuerdo? Mantiene a la gente siempre metida en esa vaina porque te sube, te relaja, te sube, te relaja, te lleva para la izquierda, te lleva para la derecha. Es algo que te mantiene vivo, no es una nana que te duerme. No sé si me estoy explicando. Bueno, pero es que eso es lo que yo siempre digo que nosotros como entrenadores tenemos que descubrir, ¿no? Usted hace una afirmación bien importante, profe, que dice que hacer preguntas es buscar respuestas. Y yo creo que cuando uno entra en todas esas preguntas, yo creo que nuestro nivel de comprensión como entrenadores pues aumenta. Porque yo creo que ahí es donde hay que llegar. O sea, uno empieza a buscar como convicciones, no verdades absolutas, sino convicciones de lo que uno quiere en un equipo, en un campo de juego con jugadores. Y eso que usted habla de la técnica también es importante, porque muchas veces lo trabajamos los controles. De manera normal, el jugador no siente la presión, no lo hace con la intensidad adecuada, no lo hace con el nivel de exigencia. Y cuando llega el momento del partido, que es una adrenalina diferente, que es un estado emocional diferente, que es una presión diferente, que son situaciones que, como usted dice, no están prescritas, sino salen en un momento determinado espontáneo, que es lo bonito del juego. El jugador tiene que tomar decisiones de control en movimiento, que puede ser el lado derecho, puede ser el lado izquierdo, hacia atrás, hacia adelante, y eso es lo que uno tiene que seguir tratando de rescatar del juego y de la planificación que uno pueda llevar para terminar con tipos de trabajos libres que le den al jugador esa capacidad de toma de decisiones. Sí, que luego además hay otra cosa, mira, otro beneficio que tiene el terminar los entrenamientos haciendo fútbol, Jorge, es que al final el juego del fútbol es un juego colectivo, ¿verdad? Esto lo tenemos muy claro. Y nosotros los entrenadores decimos, bueno, pues ahí yo como entrenador tengo mucha responsabilidad en crear una manera de actuar colectiva, tanto en ataque como en defensa. Bueno, eso está muy claro. Pero luego hay un tema que es importantísimo y es cómo se crean complicidades entre los propios jugadores. Y las complicidades no es a ver quién es más pillo, a ver, no. Es que, por ejemplo, el lateral izquierdo tiene que saber muy bien cómo es su compañero, el compañero que tiene por delante, para saber cómo tiene que defender en situaciones donde el comprometido sea el compañero, porque claro, no es lo mismo tener un compañero por delante que defiende muy bien a uno al que le cuesta defender. Uno que defiende muy bien, pues yo no tengo que estar tan cerca de él. No sé si me explico, pero uno que defiende regular, pues me obliga a estar más cerca de él. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? No es lo mismo tener un central izquierdo que cae bien a banda, hacerme la cobertura, que un central que no puede caer a banda porque es lento. No sé, entonces, ¿qué ocurre? Esas complicidades que ya dependen de la simbiosis que van a tener entre los jugadores, esto no es cosa de hablarlo, es cosa de que jueguen, de que se vayan descubriendo. O sea, una de las máximas que tiene que tener un futbolista, igual que nosotros los entrenadores, es conocernos a nosotros mismos, porque si nos conocemos a nosotros mismos vamos a saber dónde están las posibilidades que podemos realizar dentro del terreno de juego y dónde están nuestras carencias. Porque luego en la competición uno tiene que hacer lo que domina, experimentar en el entrenamiento. En la competición lo que domina, en la competición lo que domina. Lo que ocurre es que como en el entrenamiento estoy experimentando, pues cada vez voy a tener más cosas que domino, con lo cual voy a ser más grande en la competición, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que esa complicidad que se tiene que dar entre los jugadores, que tienen que, sin hablarse, tienen que entenderse. O sea, Messi, por ejemplo, sabía perfectamente cómo conectarse con Xavi. Por poner un ejemplo, Xavi sabía perfectamente cómo comunicarse con Iniesta. Y no hablaban, no hablaban. No sé si me explico. ¿Eso a base de qué es? Pues evidentemente de hacer fútbol. Es que es la única manera, experimentar a través del fútbol y te vas conociendo. Mira, Jorge, mis comienzos como entrenador fueron ya tengo 57 ahora, y bueno, fueron hace muchísimos años, 30 y pico años. Esos comienzos, yo jugaba en el fútbol base del Sporting y me tocó vivir, ser feliz con la mejor época del Sporting, cuando el Sporting de Gijón quedó subcampeón de Liga, quedó subcampeón de Copa del Rey, un tremendo equipazo que tenían, con Castro, Redondo, Maceda, Jiménez, Cundi, Ciriaco, Joaquín, Mesa, Morán, Quini, Ferrero. Tenían un equipo, todo el mundo sabe la alineación de memoria, porque jugaban de aquella, las alineaciones,
eran muy repetidas, no como ahora bueno, hay más partidos, con lo cual los entrenadores suelen alternar más futbolistas, ¿verdad? Pero de aquella había un 11 titular. Bueno, pues yo iba mucho a ver entrenar al primer equipo del Sporting y todos los días repetían esto que te voy a decir ahora. El entrenador, que era don Vicente Miera, que luego fue campeón de la Olimpiada aquí en Barcelona con España, ¿verdad? Bueno, pues el entrenador hacía un enfrentamiento en medio campo, la portería grande, y luego colocaba 2 porterías chiquitas en la raya de medio campo, y colocaba en donde la portería grande al portero, que era Castro, que era el hermano de Quini. Colocaba la línea de 4, Redondo, Maceda, Jiménez, Cunde, y el medio centro, que era Ciriaco. Y enfrente, atacando a este grupo, colocaba a Joaquín, a Mesa, les colocaba al medio centro suplente, que era David, que luego fichó por el Real Madrid también, a Morán, a Quini y a Ferrero. Y hacía un enfrentamiento el portero, los 4 más el medio centro, eran 6 jugadores contra la parte de ataque. ¿Qué ocurre? Claro, era un día, otro día, otro día. Jugaban con los ojos cerrados, Jorge. Se entendían a las maravillas. Aquel equipo era una delicia verlo jugar. Y yo digo, si la sincronía que había, la sincronización que había entre esos jugadores, y no había un trabajo táctico tan dotado como ahora podemos ver en los entrenadores. No había la misma preparación en los entrenadores que hay a día de hoy, ¿de acuerdo? Pero simplemente con eso se creaban esas complicidades. Que luego tú hablabas con esos futbolistas que ahora son mayores que yo, tienen 10 años más que yo, y tengo la suerte de tener mucha amistad con ellos. Y te dicen, es que nosotros, llegábamos a mareo, cerrábamos los ojos, nos ponían a jugar y sabíamos dónde estaba el compañero, sabíamos qué iba a hacer el compañero, sabíamos cómo darle la pelota al rápido, sabíamos cómo darle la pelota al que no era tan rápido, sabíamos cómo defender al que era más vago, porque claro, no había que defender al rival, no, casi tenía que defender a mi compañero porque era un vago, entonces era más problema mi compañero que el rival que nos atacaba. Entonces, pues esas cosas ocurren como las Susanas jugando fútbol, Jorge.